Amigos, hoy es mi día de suerte. Estaba navegando en Facebook y me apareció publicidad de Suzuki mencionando que iban a tener un demo day en una agencia de motos en Janesville, Wisconsin. Por lo que pronto agarré mis cosas y me lancé hasta acá. Esos eventos están muy chidos, amigos, porque te dejan probar la moto que tú quieras y tienen motos nuevecitas, amigos. Normalmente varían los modelos y tienen los más comercialones, pero ahorita me sorprendió porque tienen prácticamente todos los que me encantan. Por ahí anda la GSX-8R, que es el rival directo de la Yamaha R7. Y precisamente por eso vine, porque quiero probar esa moto y quiero ver si es cierto que es tan buena. Miren amigos, esta es la Suzuki GSX-8R 2024. Primeras impresiones, está muy bajita. Por mucho se ve mucho más bajita, al menos del asiento, que la R7. Y el manillar mucho más alto. Estoy seguro que va a estar muy cómoda esta moto. Algo que sí me decepcionó un poquito, al menos en apariencia, la calidad de los plásticos y la pintura no se ven muy premium, que digamos. Miren, acá tienen exactamente la misma moto, pero en este color como gris. Se me hace que me gusta más este, no soy tan fan del azul. A ver ahorita en la prueba cuál nos toca. Ya estamos registrados y a ver qué tal es esta moto. Tengo altas expectativas. Se supone que tiene mejores prestaciones que la R7. Ahorita vamos a ver qué tal nos va. Amigos, ya por fin nos toca. Ahorita ya nada más que nos den la indicación para irnos a formar de aquel lado. Y vamos a probarla. Por lo pronto les platico que el manillar está bastante cómodo. Vámonos, ahora sí. No sé si lo alcancen a apreciar, pero alcanzo a apoyar con ambas plantas de los pies. Está muy bajito el asiento. Rival directo de la Yamaha R7. A ver, vamos a ver qué tal están los frenos. Nada del otro mundo, pero bastante adecuado. Suena bien la moto. Bueno, para los que no estén familiarizados con esta moto, esta también es bicilíndrica. El motor es un poquito más grande que la R7. Si bien recuerdo, eran como 780 centímetros cúbicos, siendo que la R7 son como 690, algo así. Entonces sí han de ser sus 90 centímetros cúbicos adicionales. Pero también es verdad que esta moto es como 20 kilos más pesada. Sí se siente más liviana la R7, pero honestamente fíjense que no le va mal ese peso adicional. Como que sí se siente un poquito más estable. ¿Qué tal suena el motorcito? A ver. Ah, caray. Como que se siente rara en la vueltecita. Tira muy bien, amigos. Tiene bastantito torque. Tal vez sí está un poquito más que la R7, pero no sé, porque sí se siente más pesada también. Es una comparación muy difícil. Bueno, vamos a ir comparándolas. Vamos a empezar por la ergonomía. Creo que ese aspecto lo gana la Suzuki. Punto para la Suzuki. Definitivamente es más cómoda. El clutch, fíjense que se siente bien, pero sí es más suave en la R7. Está ligeramente más durito. Nada del otro mundo, pero punto para la R7. Ay, amigos, no sé, se siente medio extraño en las curvas. Los espejos tienen buena visibilidad. Otro punto para la Suzuki. Sí se ve mejor que en la Yamaha. Suspensión. Fíjense que ahorita pasamos por un camino así medio bordudillo y hace un buen trabajo la suspensión, pero siento que me agrada más la Yamaha. Y además de que la Yamaha es ajustable, entonces punto para Yamaha. Ay, qué buen estilo, amigos. Sí, que tiene buen torque. Pero insisto, es una sensación muy extraña porque como que sí sientes un poquito más de potencia, pero también se siente más pesada. Yo creo que debe venir siendo igual de rápida que la R7. La verdad no creo que haya mucha diferencia. Me pregunto si esta moto tendrá control de tracción. Ahorita que leí los acelerones, sentí como que se me patinaba un poquito. Quién sabe si lo tenga ajustado en el nivel más bajo. A ver, que vienen unas curvitas. No, amigos,
Definitivamente esta moto no me inspira para nada a tumbarla. Se me hace que es por la misma posición que vas como muy erguido. No se siente cómodo. A ver en esta. No, no, no. Está muy extraña esta moto. Oigan, fíjense que lo que sí es que la pantalla está más bonita la de la Suzuki. Sí tiene ahí varios colorcillos. Está bastante legible. Digo, la R7 también es legible, pero en apariencia sí se ve mejor esta. He de admitirlo. Punto para Suzuki. Fíjense que ahorita que me detuve ahí en el alto, alcancé a sentir el calorcito del motor en la pierna. Nada del otro mundo, pero punto para Yamaha. En la Yamaha no se siente absolutamente nada. La transmisión se siente bien, amigos. Está suave, no se batalla para meter los cambios. Y tampoco batallé para meter neutral cuando estábamos ahí parados. Bueno, aquí al parecer ya estamos por llegar a la agencia. Entonces, conclusiones. Sí es una moto divertida, sí que tiene torque, me gustó eso. Yo sé que va a ser cuestión de gustos, habrá gente que diga que es mejor que la Yamaha y habrá gente que diga que la R7 es mejor. Por lo que pude probar ahorita, no sentí que fuera mejor que la Yamaha R7, pero no es para nada una mala moto. Sí que es divertida, sí que tiene torque, sí que se maneja bien. No me gustó en las curvas, honestamente. No me da la confianza para inclinarla, pero fuera de ahí sí me parece una buena moto. ¿Qué tal, amigos? ¿Cuál les gusta más a ustedes?